Hola, muy buenos días. Em, Debido a varios comentarios que me hicieron, voy a retroalimentar la aplicación de la ley de senos y cosenos, es decir, los ejercicios que te dejé esta semana en donde tú, a partir de un problema hipotético o real, vas a ser capaz de modelarlo por medio de un triángulo oblicuángulo, es decir, aquel triángulo que ninguno de sus ángulos mide 90 grados, que puede ser acutángulo menor a 90 grados o bien obtusángulo mayor a 90 grados. Aquí te dejo en la imagen la ley de seno y de cosenos que finalmente ya la hemos trabajado, tú la demostraste, hiciste unos triángulos nada más, puramente puros triángulos, resolviste triángulos geométricos y aplicaste ya la ley de senos y cosenos. Ahora, lo interesante de estos problemas es interpretar la información para poder modelarlos. Para hacer esta retroalimentación voy a hacer énfasis en el modelo triangular y ya una vez que obtenemos el triángulo, pues ya se utiliza la ley de senos y cosenos como habitualmente lo hemos estado haciendo o lo hicimos en el ejercicio pasado. Bien. Recuerda que para la ley de senos, antes de comenzar, voy a hacer un breve recordatorio. Los lados se nombran generalmente por letras minúsculas y los ángulos opuestos a este por letras mayúsculas. Partiendo de este concepto, pues ya comenzaremos en este momento y el ejercicio 1 es el de la alberca. Y bueno, como podemos observar, nos dan ciertos datos, nos dicen que la cuerda de 10 pies mide la longitud, entonces esto mide 10 pies. Aquí podemos observar que nos dice que existen dos ángulos, el ángulo ACB. Y bueno, aquí es importante, si te dice el ángulo ACB significa que es el ángulo que forma el A con el C y con el B. Entonces nos estarían hablando en realidad del ángulo que se encuentra en el vértice C. Y el ángulo ABC, perdón, este es ACB y este es ABC. El ABC sería A con B y con C, entonces el otro ángulo que nos estarían dando como referencia sería el B. En general, entonces, cuando nos dan unos ángulos, generalmente el que se encuentra en medio es el ángulo que nos están definiendo. Entonces, una vez que nosotros ya obtenemos eso, pues entonces obtenemos este triángulo oblicuángulo, ya que como puedes, obtusángulo en específico, ya que como puedes ver este vale más de 90 grados y con esta información utilizamos nosotros la ley de senos que 10, que es este, es al seno de su inverso, como este, que es lo que nos están preguntando, es a seno de 115, su opuesto, no inverso, perdón. Entonces, una vez que ya obtenemos eso, porque nos preguntan eso, ¿cuál es la distancia de A a B? Nos están preguntando esta distancia. Entonces, como nos preguntan esta distancia, pues es simple. Lo único que tenemos que hacer es una regla de 3. Recuerda, si queremos obtener C, es 10 por seno de 15 entre seno de 35 y bueno, nos va a arrojar como resultado la cantidad de 15.8 pies. Y de esta manera ya tendríamos nosotros resuelto nuestro primer problema. Ok, bien, pasemos al segundo. En el segundo problema, pues como puedes observar, son los rayos del sol. Este tubo que no se da en nuestro país sobre todo está inclinado, proyecta una sombra y bueno, y aquí el triángulo pues se define fácilmente. Aquí antes de empezar, pues podemos nosotros establecer este ángulo, ya que sabemos que la suma de los tres ángulos debe ser que 180 grados y con eso podemos deducir que el ángulo mide 22 grados. Posteriormente, ya utilizando la ley de senos, nuevamente 3.5 metros entre su seno del ángulo opuesto es igual a B, que este lo vamos a nombrar como B, que es igual al seno opuesto, que en este caso sería 76. Igual, hacemos una regla de 3, 3 por seno de 76, perdón, entre el seno de 22. Y bueno, y con esto nuevamente obtenemos el resultado. El ejercicio 3. El ejercicio 3 también es de interpretar. Nos dice que la distancia del tin, que es esto, al green, que es la zona verde que rodea el hoyo, esta distancia es de 370 yardas y nos dice que cuando realiza su primer golpe, la pelota queda del hoyo o del green a 210 yardas y el ángulo que se forma
entre la pelota y esa, pues es de 160. Entonces nuestro triángulo queda definido de esta manera. Y una vez que nosotros definimos de esta manera, nos están pidiendo este ángulo. Y este ángulo, pues podemos ocupar nuevamente la ley de senos, 210 o 370 entre su seno opuesto del ángulo, que es 160, es igual a 210 entre el seno del ángulo opuesto al lado, que es x. De aquí pues hacemos una regla de 3, multiplicamos 210 por seno de 160 y lo vamos a dividir entre 370. Solamente aquí recuerda que cuando hacemos la división lo que nosotros vamos a obtener es el seno, pero nosotros no queremos obtener el seno, queremos obtener x, por lo tanto se pasa como despeje seno a la menos 1. Y con eso hacemos estas operaciones y pues nos resulta 11.19 grados. Bien, 4. Este es muy interesante, este triángulo, porque si te das cuenta, nosotros conocemos la altura de la persona, conocemos la proyección que genera su sombra, porque dice que un poste de luz está atrás de él y al estar atrás de él, pues la sombra del individuo es de cierta medida. Y aquí es importante establecer que este 31 grado con este van a formar un ángulo recto, entonces por lo tanto ahí formaríamos, tendría que ser 59 grados. Entonces, ya una vez que tienes tú los 59 grados más 31, pues nos dan 90. Conoces este lado, y lo que nos conviene calcular es este ángulo. ¿Sale? Ya que también de alguna forma sabemos que este de 31 grados es semejante a este de 31 grados, ya que son ángulos internos alternos cortados por dos líneas paralelas. Entonces, el gráfico queda básicamente así. Entonces recuerda, este es el que vamos a calcular. Nosotros nada más vamos a estudiar el triángulo negro. Ahí vamos a aplicar la ley de senos. Sabemos que 762 centímetros es entre el seno de su ángulo opuesto, que es 59, es igual a 175.26 centímetros entre el ángulo opuesto, que es x. Bueno, aquí va a surgir una duda. Maestro, ¿por qué usted le puso 175.26 si no los dan en pulgadas? Y aquí no los da, esa distancia nos da en 25 pies. Bueno, es importante que siempre manejemos el mismo sistema de unidades al trabajar cualquier tipo de problema, ya sea en química, física o en matemáticas. En este caso yo convertí 5 pies 9 pulgadas a centímetros y 25 pies a centímetros para que tuviéramos el mismo sistema de unidades. Pudiste haber convertido todo en pies o todo en pulgadas, etcétera, y de la misma manera vas a obtener el resultado. Entonces de aquí pues aplicamos la misma, multiplicamos este por este, 175.26 por el seno de 59, y ese resultado lo vamos a dividir entre 762. Pero como dije anteriormente, esto sería el seno de x. Y lo que nosotros queremos calcular no es el seno de x, sino x. Entonces una vez que calculamos, para calcular x, pues recuerda que se despeja como el arco o seno a la menos 1. Y bueno, ya hacemos la operación interna, luego le sacamos el seno a la menos 1 con tu calculadora. Y una vez que obtenemos esto, nos da 11.37, pero ojo, nos da el valor de x. Entonces nosotros sabemos que x más alfa debe ser igual a ¿qué? A 31 grados. Entonces eso lo establecemos y por lo tanto de ahí despejamos alfa, y 31 menos x pues nos da que el ángulo mide efectivamente 19.62, y con eso resolvemos nuestro problema. Para el ejercicio 5 tenemos un brazo robótico. Esto es muy importante. En este ejercicio, pues básicamente la información viene hasta el último. Nos dice que el brazo y el antebrazo miden 2 de longitud, no nos dicen 2 pulgadas, etcétera, nos dicen 2 unidades de longitud. Significa que L1 vale 2 y L1 vale 2 y L2 vale 2, pero nos dicen que el brazo está situado en la posición 1,2. Significa que su mano, este punto, tiene coordenadas 1, 2, es decir, nosotros tenemos aquí coordenada 1, 2, y lo que nos piden determinar es el ángulo alfa y el ángulo beta. Bueno, si nosotros establecemos eso, como te digo, recorres una unidad y luego 2 unidades para llegar a este punto, que es donde se supone que está el brazo,
Y de aquí de color amarillo yo puse que se forma un triángulo rectángulo, ya que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y con esto pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Como te das cuenta es este al cuadrado más este al cuadrado, nos va a resultar la hipotenusa de este lado, que vale raíz de 5. Y podemos también obtener el ángulo X, que es utilizando la tangente a la menos 1, 2 menos 1. En este problema lo importante es que estamos rescatando la aplicación del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas para poderle dar solución a lo que realmente nos están preguntando. Entonces, una vez que tú ya tienes pues ya tienes este dato, que sería que tienes la raíz de 5, pero también ya tienes este dato, que este dato es igual a 63.3, y todo esto se obtiene de la razón trigonométrica o bien del teorema de Pitágoras, que es lo que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas de contingencia. Muy bien, entonces tenemos nuevamente este triángulo. Ya nada más ahora analizamos el rojo, que es finalmente el que nos están preguntando. Entonces, como ya tienes que este vale 2 y este vale raíz de 5, creo que nosotros podemos utilizar la ley de cosenos, que es raíz de 5 al cuadrado igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 veces estos lados por el coseno de este. En este caso nosotros vamos a calcular beta. Despejamos como en los ejercicios de triángulos y obtenemos que el ángulo mide 67.97. Ahora, ocupamos la misma ley de senos, pero ahora para calcular el ángulo y obtenemos que este vale 56.01. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que alfa, que es todo alfa, que es todo este ángulo, como te puedes dar cuenta, alfa sería el resultado de sumar x más y. Y entonces lo sumamos y nos da que el ángulo vale 119.64. Y con eso ya obtenemos los valores que nos están pidiendo, que es el ángulo beta y el ángulo alfa. Entonces la dificultad de este problema en resumen es que primero utilizamos teorema de Pitágoras para resolver el triángulo amarillo. Una vez que obtenemos todos los datos del teorema de Pitágoras, ahora resolvemos con ley de cosenos el triángulo en rojo y con eso damos solución a nuestro ejercicio 5. Ok. El ejercicio 6. Bueno, el ejercicio 6 también es un problema que tiene múltiples alternativas, es decir, puedes resolverlo por diferente camino, pero te voy a explicar más o menos qué voy a hacer yo. Bueno, primero voy a analizar el triángulo que está arriba del incendio, la torre y las dos torres. Con este triángulo que yo voy a calcular es X y voy a calcular B. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues utilizando primero el teorema fundamental de los triángulos, que la suma de los ángulos internos suma 180. Entonces con esto pues dedujo que es 58 grados. Posteriormente aplico la ley de senos, que sería 4, que es este lado, es igual al seno de 58 grados, que es el valor de x. Esto es igual a b entre b es entre el seno de 40, y con eso hago mi despeje y obtenemos que b es 3.03. Entonces ten mucho cuidado, ya obtuvimos este lado. Posteriormente analizo el triángulo inferior, que es el de color negro que se logra visualizar aquí. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es, como tenemos este lado y este lado, lo que yo voy a calcular es este ángulo. ¿Sale? Entonces, para calcular ese ángulo, pues obviamente utilizo la ley de cosenos, perdón, y en la ley de cosenos pues nos dice, ya al despejar y obtener b, nos dice que es 46.56 grados. Y finalmente, con esos datos obtenemos el triángulo azul, donde en el triángulo azul obtenemos b, que se obtuvo en este paso, este ángulo que se obtuvo en el paso anterior, y con eso obtenemos este triángulo azul, que con este triángulo azul nosotros podemos obtener este ángulo, que este ángulo va a resultar de la suma de 82 más 46.56. ¿Sale? Lo voy a remarcar. Ese ángulo es la suma de el negro con el ángulo azul. Y para eso vamos a obtener el valor de este lado, que lo voy a llamar A. Y con el valor de ese lado nos damos cuenta que vale 4.54. Este lado vale 4.54.
Entonces, como te das cuenta, tú ya conoces este y este lado. Entonces, nosotros podemos calcular finalmente el ángulo que nos están preguntando, que es el ángulo interno del triángulo azul, que estoy señalando con color rojo. Y para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, la ley de senos, perdón, renombrando a este lado como C. ¿Sale? Nos estamos nombrando como C. Entonces, C sería 3.03 al cuadrado igual a, que vale 4.54 al cuadrado, más 2, que es el otro lado, al cuadrado, menos el doble de 2 por 4.54 por 2 por el coseno de C, que básicamente este sería el ángulo C. Y una vez que obtenemos esto, de aquí despejamos C y obtenemos que el ángulo vale 31.82 grados. Entonces, de esta manera se resuelve este ejercicio, que es el ejercicio 6. Y finalmente tenemos el ejercicio 7, que es el del cometa, o bien el papalote, conocido en México. Y en este pues nada más lo dividimos en dos triángulos. El triángulo que está de este lado, y como sabemos que estos ángulos son de 70 grados y estos lados son iguales, entonces significa que este está partido a la mitad. El ángulo es todo este, entonces su mitad sería 35, lo mismo pasa abajo, sería 22 y con estos lados podemos obtener este ángulo y con ese ángulo ocupamos la ley de cosenos, que es este a cuadrada, que sería, perdón, la incógnita a cuadrada, 80 al cuadrado más 120 al cuadrado menos el doble de estos dos por el coseno del ángulo que está enfrente, que es de 122.23. Y con eso obtenemos que es 176.18. Para el otro caso, escogemos el ángulo azul, el triángulo azul, perdón, y sabemos que vale 70. Igual, utilizamos la ley de cosenos para obtener ahora lo nombramos A. Y con esto aplicamos y nos da 91.77. Y con esto contestamos. Y resolvemos los 7 problemas. Ok, si te diste cuenta en esta retroalimentación que hice rápidamente, no puse énfasis en la aplicación de ley de cosenos y ley de senos, es decir, no hice énfasis en el procedimiento tal cual. ¿Por qué? Porque esto ya lo explicamos en el video anterior donde resolvíamos triángulos. Lo que me interesó aquí es que a partir del problema nosotros observáramos los triángulos los cuales teníamos que trabajar. Y con esto pues se concluye este tema, que es la aplicación de ley de senos y cosenos, y espero te haya servido este pequeño video que retroalimenta los ejercicios que te dejé. De antemano te mando un saludo y te deseo mucha suerte en tu prueba semanal. Y bueno, eso es todo.